Y seguimos en nuestro tercer panel, dándole la bienvenida al doctor Sebastián Copoleta, de Argentina, abogado, magíster en Derecho, juez de la Cámara de Apelación en la Sala Laboral de Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Fe, codirector del curso de posgrados de especialización en Derecho Laboral con facultad en Ciencia Jurídica y Sociales de la Universidad Nacional de la responsabilidad social empresarial como fuente de creación de obligaciones implícitas de la protección de los derechos fundamentales de la persona que trabaja. Démosle la bienvenida al doctor Sebastián. Muchas gracias. Muy agradecido a Liltras por la de Juan Solorio. Muchísimas gracias por permitirme estar acá. Un honor compartir este panel iberoamericano con mis compañeros de panel tanto de Europa como de América. A David le digo que su portuñol ha sido excelente, mucho mejor del que nosotros usamos acá con mis vecinos brasileños. Yo estoy muy cerca de Brasil, así que perfecto tu portuñol, más español que portugués, tengo que decir. Y bueno, están todos haciendo un uso muy estricto del tiempo, así que no quiero ser el primero que se sale de la norma. Mi ponencia es un poco más general de lo que ha hablado David y María, y va en la búsqueda digamos, de esta novedad del COVID que ha movido toda la sociedad, ha generado dentro de la relación de dependencia laboral situaciones de vulneración de derechos humanos, y yo lo que voy a plantear es alguna teoría general como para reconocer jurídicamente una nueva protección a esas novedades. Por este lado va a ir mi ponencia, en un aspecto mucho más general. La relación de dependencia laboral, o como nos gusta un poco más a los sudamericanos decir, la subordinación, es una relación de poder entre dos personas que no son iguales. Esta relación de poder aparece en la sociedad, no me voy a meter en la historia porque no hay tiempo para esto, pero aparece en la sociedad a partir de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa hacia aquí. No es que antes de eso no existiera trabajo, claro que en la antigüedad existe trabajo, lo que pasa es que la forma de regular ese trabajo, la forma jurídica de regular ese trabajo, no se daba de la forma que se dio luego de estas revoluciones, sino que la gente trabajaba por estatus. El que nacía esclavo, el que era prisionero de guerra, el que era siervo, trabajaba, y su hijo que nació en las mismas condiciones trabajaba, y por lo tanto se trabajaba por estatus. A partir de estas revoluciones aparece un espacio de libertad en la relación laboral, y podemos hablar entonces ahí sí de que la persona trabaja por voluntad, con un sentido bastante amplio de esto, ¿no es cierto? Pero recién esa idea puede darse a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, por todos esos cambios sociológicos y económicos que aparecen. Ahora, dentro de esa sociedad aparece un nuevo poder, que es el poder que está en la empresa, que es necesario regular, poder que antes no existía, pero que es necesario regular, y que como todo poder recibe un contrapoder a través de lo que luego fueron los sindicatos, las personas que trabajaban organizadas, primero sociológicamente y después jurídicamente. Este poder, confrontado dentro de la sociedad, el derecho del trabajo, en su regulación, lo termina entregando a la idea de contrato. Y esto llama la atención, por lo menos desde el punto de vista argentino. Nosotros tenemos una ley que directamente se llama Ley de Contrato de Trabajo. El resto de los países iberoamericanos no hacen una referencia tan directa al contrato. Tienen leyes, tienen código sustantivo de trabajo, estatuto de los trabajadores, ley de empleos, etcétera, etcétera. No son tan específicos como los argentinos en la ley de contrato de trabajo, pero sin embargo, en todas esas legislaciones yo encuentro que en el fondo hay el recurso a un contrato. Necesariamente el derecho del trabajo recurrió a esta figura jurídica para montar una relación entre dos personas que se ponen de acuerdo en hacer algo. Ahora, lo paradigmático en este sentido es que el derecho del trabajo fue a buscar a la noción de contrato, pero en cuanto la toma, esta noción no es aséptica, es decir, esta noción de contrato viene
incorporada en una teoría general del contrato. Y el derecho del trabajo, frente a eso, lo que hace es no presentar una teoría general del contrato de trabajo propia, sino que trabajar sobre la teoría general del contrato que viene del derecho civil. Y lo emparcha y lo repara y lo modifica en cuanto es funcional al derecho del trabajo. Y en este sentido, acá lo que me interesa recalcar es algo muy paradigmático, que es que el derecho del trabajo busca al contrato, pero lo primero que hace es negar el consentimiento. O sea, el contrato en derecho civil, en el derecho comercial, en el derecho administrativo es consentimiento, las partes se ponen de acuerdo para hacer algo. Sin embargo, el derecho del trabajo lo primero que hace es ser hostil frente al consentimiento y lo niega, lo reduce. Cuanto más exitoso es el derecho del trabajo en su principio protectorio, es cuanto más achica, niega, reduce el consentimiento. Eso por dos razones. Primero porque, como dije, es una relación de poder entre dos partes que son desiguales. Si estas personas son dejadas a la libertad de que contraten, lo que va a pasar naturalmente es que la persona con mayor poder va a imponer sus condiciones al otro co-contratante. Entonces no va a ser una regulación justa. Y por otro lado también el derecho de trabajo rechaza la idea de consentimiento porque en el contrato, en la teoría general del contrato, el consentimiento implica la presentificación, o sea, hacer presente todas las circunstancias futuras de la relación. Si yo hago un contrato de distribución comercial, lo que yo hago es pensar todo lo que necesito que pase en ese contrato y todo lo malo que podría pasar y negociar en el presente cómo van a ser esas circunstancias. Yo traigo todo el futuro y lo pongo acá en el de acuerdo acá en el presente que si dentro de 5 años pasa tal cosa con el pago, con la entrega de mercadería, esto se va a solucionar de tal manera. Entre las partes o con la regulación supletoria civil o comercial. Sin embargo, el contrato de trabajo funciona al revés. Es decir, las partes asumen una relación que es a largo plazo, pero no saben lo que van a pasar. Una persona es contratada hoy para trabajar por el resto de su vida. Vamos a suponer que tiene 20 años. Acá en Argentina se jubilaría a los 60, 65 años. ¿Cuánto va a cobrar, no digamos dentro de 40 años, cuánto va a ser su sueldo dentro de 8 años? Bueno, no es posible decírselo actualmente. Sin embargo, lo que las partes se comprometen es a que dentro de 8 años hay que pagar un salario que va a estar determinado por fuentes externas al consentimiento y que por lo tanto las partes de buena fe aceptan pagar y cobrar aquel salario que va a ser determinado por terceros. Por lo tanto, el consentimiento en el contrato de trabajo no me sirve porque yo no puedo presentificar el futuro, sino que al contrario, lo que yo estoy asumiendo con mi co-contratante es una relación a largo plazo en el cual los dos nos comprometemos a desarrollarla de buena fe, en forma cooperativa, y asumir todas las circunstancias que vayan surgiendo a través del tiempo. Por lo tanto, acá el consentimiento en el contrato de trabajo se corre y aparece la relación como fuente de creación de obligaciones. En la medida en que esa relación va generando obligaciones y que el derecho en su fuente la va reconociendo, entonces aparece la regulación legislativa o por medio del convenio colectivo de trabajo, la negociación colectiva. Las personas tienen la expectativa, tienen en esa relación de cobrar un salario. Bueno, el derecho reconoce esa expectativa y nosotros en Argentina, la ley de contrato de trabajo dice la fecha de pago, los periodos de pago mensuales, quincenales, etc. Y entonces aparece las distintas fuentes regulatorias externas al consentimiento que van a ir informando en tiempo real al contrato de cómo se desarrolla esa relación. Tal cual que si cambia la regulación externa, cambia la regulación en el contrato de trabajo. Ahora, esa regulación externa no cubre todas las expectativas que esa relación de dependencia laboral genera. Nosotros dentro de esas fuentes externas tenemos tanto los derechos específicos laborales como los derechos inespecíficos, principios, con lo cual ahí yo coloco, por ejemplo, la no discriminación. ¿Sí? La protección de derechos fundamentales ha sido concebida como espacios de libertad, espacios donde se restringe el poder empresario que no puede acceder
frente a ese espacio de reserva de la persona humana. Es decir, nosotros le decimos a la empresa, mira, tu poder empresario no llega tanto como a meterse en la orientación sexual, la orientación política, la opinión sindical, la actividad sindical de la persona que trabaja. Hasta ahí no llegás. Y es un espacio de libertad reservado en el cual, frente al cual la empresa, el poder empresario debe abstenerse de ingresar. Ahora bien, lo que yo estoy planteando en esta ponencia es que es importante un espacio de reserva, un espacio de no injerencia de la empresa. Ahora bien, yo quiero ir un paso más adelante. Si eso es un espacio vacío, tampoco sirve mucho como protección del derecho fundamental. Porque yo puedo decirle a la empresa, no discrimines por mi orientación sexual, que es un espacio de libertad, un espacio de reserva. Pero si yo no coloco dentro de ese espacio de libertad acciones positivas que hagan al ejercicio de mi derecho, tampoco está plenamente garantizada la protección de mi derecho fundamental. Por lo tanto, es necesario otorgar a la persona acciones positivas para el ejercicio de su derecho fundamental que está siendo protegido. Voy a un ejemplo como para concretizar un poco más de esto. Nosotros en Argentina tenemos el regulado de matrimonio igualitario, ¿sí? Con lo cual, si dos varones, por ejemplo, se casan, la empresa sabe que hay una norma antidiscriminatoria por la cual no puede ejercer ninguna acción de su poder empresario al respecto, ¿sí? Con lo cual debe abstenerse. Con lo cual la empresa dice, le comunican dos varones su matrimonio, la empresa sabe que hay un espacio de libertad que sobre eso no tiene que ingresar. Ahora bien, estas dos personas casadas adoptan a un chico y piden una licencia por maternidad. Y esa licencia por maternidad no está regulada en el derecho del trabajo argentino, a este momento, de dos varones que adopten. Con lo cual la empresa dice, bueno, yo entiendo que debo abstenerme, que no debo ingresar en ese espacio reservado. Y no lo hago, ¿sí? Pero ustedes me están pidiendo una licencia que no existe. ¿Yo por qué tengo que otorgar esa licencia si yo no estoy obligado jurídicamente? ¿Hay alguna posibilidad de que las personas exijan a la empresa una licencia que no existe en ese marco de libertad? En esto, digamos, está la novedad del derecho del trabajo, y el COVID ha potenciado mucho estas situaciones. Entonces, hay un montón de expectativas que aún no han sido reconocidas por el derecho del trabajo y que quieren ingresar. Cerca de, digamos, de la regulación positiva del contrato de trabajo, hay una regulación no positiva, hay un contrato en que las partes hacen, no porque estén obligados legalmente, sino que trabajan de una forma en el cual no está reconocido una obligación o un derecho legal. Esto, por ejemplo, nosotros en Argentina conocemos las medidas de protesta, digamos, las medidas sindicales, como trabajo a reglamento, ¿sí? Bueno, el trabajo a reglamento significa trabajar conforme los derechos y obligaciones, pero bueno, o sea, no habría una forma de pensar que no sea trabajar de esa forma. Pues sí la hay, porque diariamente la empresa y las personas generan una reglamentación del trabajo diario que escapa a los manuales y a las reglamentaciones escritas positivas. Hacen cosas, las personas y la empresa, de una forma distinta, y aparece un contrato acá que no aparece en el derecho del trabajo, que no aparece reglamentado, pero que sí funciona todos los días. Yo, digamos, trabajo y según el reglamento de mi puesto de trabajo, yo tengo que llevar mi trabajo a la oficina que sigue una vez por día. Pero resulta que a la empresa le conviene, y a mí también me conviene, y a mis compañeros de trabajo también les conviene que yo lleve mi trabajo una vez por hora. Y en eso, ahora vi que tengo 2 minutos, y en eso se genera toda una serie de expectativas de que si yo me comporto de esa forma, entonces la empresa se va a comportar conmigo de esa forma también. Ahora, ¿cómo hacemos para que estas expectativas poder transformarlas en obligaciones jurídicamente exigibles? Yo acá planteo rápidamente un triple test. Tiene que estas expectativas, que todavía no están reconocidas por el derecho, deben pasar un triple test para que sí la podamos reclamar en el Tribunal de Justicia.
que tienen que ser expectativas necesarias, legítimas y razonables. Necesarias porque tienen que ser una situación de conflicto, ¿sí? Yo dije que la relación de dependencia laboral es una relación de poder. Acá aparece un daño que las partes no lo han negociado, que el derecho aplicable no tiene una solución a priori para esto, y entonces quien tiene el poder va a colocar ese daño en la cabeza del más débil, ¿sí? Si esta licencia que hablaba antes no existe, bueno, la empresa la va a negar directamente. Entonces, acá hay una situación de conflicto y que hace necesario decidir sobre esta expectativa, si es una expectativa que podemos considerarla una obligación implícita del contrato o no. La segunda y la más importante tal Doctor, vez... tenemos un un minuto para minuto, terminar. ok, ya cierro. La segunda es la legitimidad, es decir, la persona que dice tener una expectativa y quiere transformarla en una obligación respecto a la empresa, debe señalar alguna conducta de la empresa que dio pie para que esta expectativa sea protegida, ¿sí? Acá aparece toda la responsabilidad social empresaria y el compliance. Es decir, si la empresa se muestra en la sociedad como muy protectora y abrazando los valores de la defensa, por ejemplo, de la homosexualidad, bueno, entonces esta pareja que se casó podría tener más argumentos en solicitar la licencia. Y por último, el último requisito de cierre es la razonabilidad de la expectativa. Y acá yo coloco la buena fe. Es decir, ¿qué tan razonable puede ser esta expectativa que yo estoy intentando transformar en una relación jurídica? Depende de que esta expectativa haga al cumplimiento, al desarrollo de la relación de dependencia laboral, entonces, por lo tanto, la puedo considerar razonable. De estas tres, tal vez en las preguntas sería lo más útil desarrollar la segunda en cuanto a la legitimidad y la acción de las empresas como responsabilidad social empresaria y compliance en generar un escenario de expectativa hacia la persona que trabaja. Gracias, Bueno, doctor Corpoleta. muchas gracias. Gracias por su intervención. Es de recordarle a todos los intervinientes que tenemos que atender los 15 minutos del proceso de intervención para poder seguir en nuestro agendamiento. Ahora le damos el paso al siguiente ponente, el doctor Luis Fernando Rodríguez Vera de México, licenciado en Derecho, abogado general de la Universidad de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo, socio fundador de la firma legal Abogados Consultores Laborales, SC, candidato a maestro por la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo en Derecho del Trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro y por la Universidad de Salamanca, España, autor en unas publicaciones en materia de Derecho del Trabajo. El tema a atender es Desafíos del sindicalismo sostenible en México. Bienvenido, doctor Luis Fernando Rodríguez. Muchas gracias, Natalia. Pues primero agradecer al Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por este grandioso primer Congreso Mundial bajo la siempre acertada y atinada dirección de mi querida doctora Marta Monsalve. Muchas gracias, doctora, que siempre está muy atenta con los laboralistas mexicanos. Al doctor Juan Francisco Solorio Cardiel, también muy amable, mi querido doctor. Pues es un gran honor estar hoy con ustedes, pues para compartirles algunas reflexiones sobre lo que está aconteciendo en nuestro país, que bueno, pues con todo este esquema de pandemia y que además estamos transitando por distintas cuestiones que los laboralistas estamos en este proceso de desafío, de adaptación, pues es como vamos en este proceso de cambios de paradigma. ¿Podré compartir unas pequeñas láminas? Sí. Permítame un segundito. ¿Se alcanzan a distinguir? No abierto todavía. Ya. Bien, pues como les comento,
México, pues enfrentamos distintas temas que en este momento pues tenemos que ir reflexionando los laboralistas. Entre otras, pues estamos en el cambio de modalidad de la justicia laboral conforme a la reforma del 24 de febrero de 2017, que es una reforma de alto impacto donde estamos transitando hacia un nuevo modelo de justicia laboral. Hay una modificación al régimen de pensiones, la reforma reciente en enero del teletrabajo, la propuesta de regulación de la subcontratación, el outsourcing, que pues también es un gran desafío para nosotros. Y bueno, pues también la entrada en vigor de plena vigencia de la norma oficial mexicana 035, que es otro de los temas que pues también tenemos que ir reflexionando en nuestro país. En este momento pues vamos a reflexionar algo sobre el desafío del sindicalismo sostenible en México. Y bueno, pues esta figura para nosotros es una cuestión, digamos, de extrema urgencia, porque bueno, los sindicatos en México pues siempre han sido más que todo un gran coto de poder que pues en gran medida han estado al servicio de fines electorales. Desafortunadamente, en su esencia, como nace en nuestra Constitución mexicana de 1917, con las huelgas de Cananea y Río Blanco, que fueron movimientos sociales muy importantes en nuestro país y que dan origen a esta Constitución, pues recoge ese apartado de derechos sociales que tuvo una gran trascendencia en el mundo y que para nosotros pues fue un gran orgullo que fuera la primera Constitución que recogiera esos derechos sociales. Entonces, con el paso del tiempo, pues han ido en desánimo, han ido perdiendo rumbo los sindicatos, que pues en este momento pues enfrentan un gran reto con la reforma laboral que les comento. Pero en sí, pues, ¿qué es el desarrollo sostenible? Desarrollo sostenible se gesta en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. Su propósito es crear en conjunto objetivos mundiales relacionados con desafíos ambientales, políticos y económicos. Esta es una cuestión de carácter mundial y que sustituyen a los objetivos de desarrollo del milenio en que se emprendieron en 2000 como una iniciativa mundial para abordar la indignidad de la pobreza. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible y que bueno, pues también la Organización Internacional del Trabajo pues también ha estado implementando los temas que corresponden, sobre todo para la cuestión de la reducción de las desigualdades sociales, crear la paz, justicia, instituciones sólidas, crear el trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, pues todas estas 17 objetivos, pues son los que se aspira a que podamos llegar a implementar en un futuro reciente. El objeto de esta agenda de 2030, que se le ha denominado también, pues es precisamente llegar a abatir toda esa desigualdad que ha ocurrido y que ocasiona pobreza extrema en el mundo. La IndustriALP, que también es una organización internacional muy importante e influyente en el mundo, ya en 2009 abordó esta cuestión de sostenibilidad en los sindicatos como organizaciones y donde nos dice que el término sindicalismo sostenible es el relativo a la sostenibilidad financiera, democracia y valores practicados, el tamaño de la organización sindical, impacto a los trabajadores y a las comunidades en una agenda propia de sostenibilidad. Entonces, esto es lo que se aspira a que podamos llegar y que pueda llegar a permear también en nuestro ámbito sindical. Como vuelvo a repetirles, la reforma constitucional que estamos atravesando, pues impone una serie de obligaciones
en esta implementación de la reforma y que viene a causar un impacto importante en la vida interna de los sindicatos, sobre todo dentro del eje del fortalecimiento de la democracia y la libertad sindical, acorde a los principios del convenio 87 y 98. De esta reforma constitucional, que por decreto entró en vigor el 24 de febrero de 2017, pues, y con su reforma a las leyes secundarias, que también, bueno, pues es parte del compromiso que se tiene con la firma del Tratado de Libre Comercio entre América del Norte, con México, con Canadá y los Estados Unidos, donde contiene un apartado importante que es el 23A, donde México se compromete que los conflictos de representatividad entre sindicatos, el registro y revisión de los contratos colectivos y las elecciones de los líderes sindicales se llevarán a cabo a través del voto personal, libre y secreto de los trabajadores, fortaleciendo así la libertad sindical conforme a los convenios citados. Las nuevas obligaciones que tienen estos organismos, pues tenemos por una parte que se tiene que hacer una gran reforma a los estatutos donde se garantice la democracia sindical. Tiene que existir una paridad de género en las mesas directivas y tendrá que legitimarse los contratos colectivos de trabajo. Se tiene que someter a una consulta de verificación del contenido y aprobación del contrato colectivo a los trabajadores y a su vez tendrán que emitirse una constancia de representatividad. Esto significa que se requiere un mínimo del 30% del padrón de los trabajadores que manifiesten su libre voluntad de que están de acuerdo tanto con su contrato colectivo como con su dirigencia sindical. Pero ¿esto qué tiene que ver con esta cuestión de sostenibilidad? Que finalmente tenemos todavía algunos temas pendientes que tendrán que abordarse necesariamente bajo esta Agenda 2030 y que tendrán los propios sindicatos que entrar en esta profunda reforma a sus vidas internas. Esto en aras del pleno respeto a la autonomía sindical, que es una parte importante del convenio 98 y el 87 a su vez, van a tener, o esperamos que puedan llegar a tener esta nueva forma, esta nueva visión que es muy necesaria para nuestro país. No se ha abordado, por ejemplo, la gestión del sindicato como una organización sostenible que dentro de estas prácticas se convierta en un aliado estratégico para el logro de la sostenibilidad de las empresas y los gobiernos, que tengan altos niveles de representatividad de todas las poblaciones laborales. Este aspecto es muy importante por la circunstancia de que en este momento los sindicatos los vemos como unos organismos que han perdido credibilidad en el paso del tiempo. Actualmente, pues el pertenecer a un sindicato, pues da garantía para los agremiados, pero sin embargo ya no se ve una cuestión de carácter horizontal, una cuestión que tenga que ver con una conciencia de clase. Ya los sindicatos, mientras ellos estén contentos, estén tranquilos, prestaciones, con sus formas de trabajo ya determinadas, pues no tienen esa conciencia de ver qué está sucediendo más allá de su entorno. Agradezco su atención, quedo atento a cualquier pregunta que sea necesaria. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis Fernando, por su intervención y su gran aporte sobre el sindicalismo. Ahora vamos a pasar con el doctor Alejandro Ospina Angarita, representando a Colombia, ingeniero de petróleos con experiencia en operaciones de exploración, transporte, comercialización y docencia universitaria, quien atenderá el siguiente tema a exponer: empresas sostenibles, sindicalismo sostenible, responsabilidad empresarial y retos. Doctora Natalia, muchísimas gracias por esa apertura, esa presentación. Gracias a todos
los panelistas que me han antecedido. Quisiera poderme extender en opiniones y elogios sobre sus presentaciones, pero por el tiempo voy a limitarme. Gracias, doctora Marta, y todo el equipo que con ella ha hecho posible este espacio tan interesante. Y quiero, sin más preámbulos, introducirme en el tema que quiero compartir con todos los asistentes a este magno evento, haciendo una especie de disclaimer. Como vieron, yo no soy abogado, pero voy a hacer como los abogados, voy a hacer una advertencia para decir que esta no es una presentación que nazca desde un experto en el tema de la informática o en el tema del derecho laboral, pero que más bien desde una posición más bien reflexiva y responsable de un líder sindical del siglo XXI que está llamado a un ejercicio retrospectivo, reflexivo, en el cual podamos formular las preguntas importantes. Y eso es lo otro, no es que traiga un conocimiento para revelarles, ni más faltaba, más bien traigo un conjunto de cuestionamientos que espero que nos sean útiles para juntos construir las soluciones y las respuestas que demanda este tema del sindicalismo y de un mundo sostenible en realidad. Y para ello entonces quiero usar esta presentación en la que empiezo por tocar el título asociado a Sindicalismo 4.0. Y estoy seguro que, por supuesto, en esta siguiente imagen que ustedes aprecian aquí, me van a entender el sentido de este título. Porque sí, el mundo ha experimentado ya, o por lo menos ha identificado 4 estadios de revoluciones industriales. Hace algo más de 200 años estábamos asistiendo a la primera revolución industrial, donde la energía del vapor y donde la primera mecanización incipiente empezó a marcar, digamos, este nuevo modelo de relacionamiento en la sociedad con una revolución industrial que casi un siglo después, desde la perspectiva de la administración científica, contando con la energía eléctrica y con unos procesos mayormente mecanizados, más sofisticados, pues dio espacio a una segunda revolución industrial. Hace apenas 50 años o algo más de eso, asistimos a lo que hemos llamado la tercera, donde ya la intervención de las computadoras, la informática, la automatización de los procesos permitieron abrir espacio a una nueva revolución industrial. Y estamos hoy asistiendo, en algunos casos hasta siendo atropellados por una nueva versión en donde la cibernética, la big data, la inteligencia artificial, el machine learning están desafiando este modelo de relacionamiento. Pero aquí viene entonces la primera pregunta que espero sea poderosa y provocativa. ¿Estaremos siendo el sindicalismo 4.0 que demandan las circunstancias actuales? ¿Es el sindicalismo sostenible la respuesta a esta cuarta revolución industrial para poder avanzar? Bueno, déjenme apoyarme en algunas cifras de lo mucho que ha cambiado el mundo. Hace 200 años apenas el 10% de la población era alfabetizada. A hoy, y aunque siga siendo vergonzoso tener un 10% de gente no alfabetizada en el mundo, pues las cifras se han invertido. El acceso a la educación básica, aunque sigamos teniendo retos, pues obviamente en los últimos 50 años ha permitido que millones de personas sigan siendo alcanzadas, aunque nos quede una cifra importante de personas que no tienen acceso a ella. De manera proporcional, la educación técnica y profesional en los últimos 50 años nos ha mostrado cómo desde unos 100 millones de personas que tenían acceso en los años 70, para el 2020 ya estamos hablando de algo más de 850 millones de personas y esperamos que en el 2050 sean más del doble los que estén accediendo a esta formación técnica, tecnológica y profesional. Con lo cual podemos llegar a una conclusión inmediata, es que sí, ha corrido mucha agua debajo de los puentes y en 200 años pasamos de ser los hombres bueyes de los que hablaba Taylor, que lo único que tenían era su capacidad física para empeñar en una relación laboral, a ser una comunidad distinta, con una serie de oportunidades y unas características distintas, sobre las cuales, claro, que tenemos no solamente la oportunidad, sino la responsabilidad de construir un modelo distinto de relacionamiento. Pero también hay que reconocer que los demás actores
se han transformado, y solo hay que hablar de los 8 convenios que hoy tenemos suscrito por 1.376 ratificaciones, respaldados por 1.376 ratificaciones, que si bien mantienen la expectativa sobre retos, brechas en su implementación real y efectiva, nos hablan de la esperanza que tenemos de la intervención de los estados, como esa otra parte en este tripartismo que requerimos para este relacionamiento laboral. Pero igual podríamos hablar de las empresas, aquellas que claro, ya dejaron de ser el capataz de látigo de hace 200 años para ser empresas socialmente responsables, empresas que incluso utilizan mecanismos supranacionales y supralegales para demostrar su compromiso con el respeto a los derechos humanos, a la libre asociación. Aquella que, a pesar de sus limitaciones y a pesar de que no hayamos podido extinguir aún todos esos vestigios de esclavismo y feudalismo que todavía nos aquejan como humanidad, pues hacen sendos esfuerzos para poder plantear una relación distinta con su talento humano como el mayor recurso que tienen. Pero también podemos hablar, y rápidamente lo haré, sobre lo vertiginoso del crecimiento del conocimiento. Hasta hace algún tiempo el conocimiento humano se duplicaba cada 100 años. Hoy por hoy se dice que quizá cada 2 años logramos esto, pero con el Internet de las cosas y pues otras tecnologías que están implementándose ya, vamos a tener cuestión de horas para duplicar el volumen de información que la humanidad va a sistematizar, organizar y tener disponible. El acceso a la comunicación, pues nada que decir de lo que sucedía hace 200 años, cuando apenas, si nos acordamos de lo que era el Internet y la telefonía celular hace 30 años, pues hoy es desafiante ver cómo más de la mitad de la población mundial tiene acceso a Internet y aunque pues nos falta mucho, estamos caminando hacia una cobertura muy general y obviamente así el acceso a los dispositivos como teléfonos celulares y otros que permiten interactuar en este mundo hiperconectado. ¿Y el sindicalismo qué? Aquí viene otra pregunta poderosa, desafiante y provocativa. ¿Estaremos tratando todavía de solucionar con estrategias y paradigmas de la primera revolución industrial los conflictos laborales o las diferencias que tenemos en nuestra relación en el siglo XXI? Válido hacernos esa pregunta. Pero yo sí creo que esto tiene todo que ver con lo que hemos o me he atrevido a plantear como el sindicalismo 4.0 para llamar al sindicalismo sostenible, como la apuesta para que esta sea la generación en la que podamos alcanzar esa utopía, para usar las palabras de Moro, en términos de lo que debería ser este sindicalismo sostenible. Y aquí yo voy a de repente desmarcarme un poco de lo que tradicionalmente hemos hecho de tratar de intervenir exógenamente, de establecer estructuras y regulaciones precisamente para, como nos lo decía Sebastián, regular esas relaciones de poder y más bien desafiarnos hacia la transformación del ser humano para que muy por encima de las reglas que nos limitan podamos ejercer con responsabilidad esa condición humana a la que se nos llama. No debemos estar condenados a creer que la violencia es la expresión natural del ser humano. Más bien esa es la expresión de un ser humano que ha sido violentado en su naturaleza. Y tenemos que reconstruirnos, restablecernos, restaurarnos para poder mirar distinto. Y por eso yo sí creo que estamos llamados a que desde el sindicalismo, claro, de la mano con las empresas, de la mano con los gobiernos, podamos creer en que esta generación será la que pueda ver un día en que nosotros dejemos atrás las diferencias para enfocarnos en lo que nos une. En que deje ser el conflicto laboral el que nos identifique, el actor principal de la relación laboral, para por qué no pensar en la paz laboral como el paradigma, como el concepto sobre el cual nos relacionemos. Claro, no siendo ingenuos para desconocer la diferencia, pero más bien para cambiar hacia que la oposición sea vista como una posición válida, que sea complementaria, que sea aceptable, que renunciemos a la violencia, a la negación, a la marginación como respuesta a aquellos que son distintos, para buscar más bien la confluencia y la construcción de consensos que nos permitan ver ese día en que la fuerza de las acciones no sea la que se imponga sobre la de las razones y el bien común. No podemos desconocer que, claro, tenemos
gracias a la legislación laboral global, un derecho a la huelga. Es legítimo. Pero ¿cómo ejercemos un derecho como este cuando reconocemos que trae consigo también pérdidas conjuntas, no solamente para el empresario, el empleador, sino para también la sostenibilidad de nuestro empleo? ¿Cómo podemos ver eso como el último de los recursos y más bien ser creativos e innovadores en la resolución de nuestras diferencias? Sí, yo creo que esta es la generación y este es el siglo en el que podemos comprometernos a transformarnos para que cada trabajador sepa que no se trata de un yo, sino de un nosotros, de que realmente nos comprometamos a construir nuevos caminos, nuevos espacios de relacionamiento en donde lo que prime es ver oportunidades en medio de los problemas y no al revés. Que seamos capaces de ver el balance, el equilibrio entre la importancia de lo que es de todos, pero también de lo que es mío, de lo que es de uno. De que podamos hacer como premisa básica de que por las buenas sí es posible alcanzar hasta lo que pareciera imposible. De ver ese día en el que nosotros creemos, en el que hemos estado trabajando durante los últimos 10 años y en los que hemos visto resultados impresionantes como una tasa de afiliación superior al 80% en nuestro sector de hidrocarburos, en el que empresarios, trabajadores y gobiernos podamos vernos como una sola fuerza que impulsa el progreso sostenible de nuestro planeta. Yo creo que sí tenemos que volver a soñar con que un día podamos decir ese día llegó. Y que desde el movimiento sindical, siendo organizaciones accountable, organizaciones verdaderamente sostenibles, podamos contribuir para que con el tripartismo podamos lograr esto. Y sí, creo que para cerrar ya, aquí tenemos que ver la tecnología y más bien lo apabullante de la revolución tecnológica que estamos viviendo, o como un enemigo o como un aliado. Sí, podemos hacer lo que se hizo en la primera y segunda revolución industrial, y es que los trabajadores decidimos dañar las máquinas porque las veíamos como una amenaza, hasta que nos dimos cuenta que estas transformaron nuestros roles y pasamos de ser ejecutores de la tarea a ser operadores de la máquina que la ejecutaba más efectivamente, luego a ser programadores, mantenedores, automatizadores de esos sistemas. Y sí, reconozco que cuando hablamos de inteligencia artificial y de aprendizaje de las máquinas, probablemente el desafío se hace más grande para saber cuál será la etapa de nuestro rol como humanos en el siguiente estadio. Pero podemos escoger como la imagen que está en la presentación, que seguramente los que vimos la película en los años 80 la entenderemos más fácilmente, donde un androide tiene que ser traído del futuro para proteger al humano que va más tarde a nacer y que va a ser el líder de la resistencia contra las máquinas que, siendo inteligentes artificialmente y aprendiendo por sí mismas, pues habían decidido esclavizar y aún causar la extinción del ser humano sobre el planeta. O podemos elegir ver que esa fuerza, esa energía que significa este río caudaloso de la explosión tecnológica que estamos viviendo, nos ayude a ir a donde debemos ir. Dejar de verlo como un enemigo y hacerlo un instrumento. Porque, sin duda alguna, sí, claro, podemos ver en todo este tema de la Big Data y del aprendizaje de las máquinas y de las aplicaciones una amenaza, pero también podemos verlo como una oportunidad para poder procesar todo el volumen de información que se está generando de manera continua, para poder analizarlo de manera correcta y poder ser asertivos, poder construir rápidamente soluciones innovadoras y creativas a los desafíos que se presenten en la relación entre los seres humanos, que en últimas es eso, la relación entre trabajadores y empleadores con la participación de los gobiernos. Sí, yo creo que podemos ver en las aplicaciones actualmente un enemigo del trabajo, o podemos verla como una oportunidad para una comunicación en tiempo real, para que podamos hacer materiales, beneficios, servicios a nuestros afiliados, a todo el movimiento laboral a nivel mundial. ¿Por qué no usarlo como una herramienta en la nueva versión de la negociación colectiva, libre de las limitaciones que nos trae la subjetividad de este sistema representativo, en el cual nosotros, los que lideramos al movimiento laboral, pues tenemos limitaciones para poder representar con fidelidad todas las expectativas de nuestros representados? Bueno,
Podríamos pensar que el aprendizaje de las máquinas es una amenaza que nos va a desplazar, o podemos elegir que este sea una herramienta tal que, como lo vaticinan las nuevas aplicaciones de las redes sociales, con solo apreciar las expresiones de nuestro rostro frente a la presentación de una información, nos estén entregando datos clave para poder interpretar oportunamente cualquier subnormalidad, cualquier falla en la relación laboral y poder atenderla de manera oportuna. Yo Ingeniero, tenemos un cierro. minuto para cerrar. Este es mi último slide, doctora Natalia, estamos bien sincronizados. Diciendo que las máquinas aprenderán lo que nosotros les hayamos modelado. Me sorprendió hace unas semanas, cuando estaba preparando esta intervención, mi hija en su primer semestre de matemática aplicada y ciencias de la computación, que me compartió una asignación que recibió en una de sus clases. Le tocó hacer el análisis de un ensayo hecho por un robot que mediante inteligencia artificial había leído a muchos ensayistas disponibles en la web, y que ahora escribía este robot sobre el no tener miedo a la inteligencia artificial por parte de los humanos. ¡Wow! Esto sí que movió el piso. Pero lo cierto es que nosotros podemos mantener el control y hacer que este sindicalismo sostenible sea un actor fundamental para que el centro siga siendo el ser humano, su bienestar y la construcción de unas relaciones sociales, unas relaciones que hagan sostenible nuestro planeta. Muchas gracias y sigamos adelante. Muchísimas gracias, ingeniero Alejandro. Muchísimas gracias a todos los intervinientes de este panel y estos temas. En estos momentos estamos dando paso para preguntas. Hemos visto en la pantalla de chat que no hemos tenido preguntas al respecto. Los invitamos a todos los participantes y las personas que nos acompañan a una pausa activa que va de 10 de la mañana a 10:25. Gracias de nuevo al Congreso, a las organizaciones y a cada uno de los participantes. Gracias, doctora Natalia. Pienso que le podemos dar, primero que todo, una cordialísima felicitación a todos y cada uno de los panelistas que nos han regalado ciencia, experiencias, nos han dejado sobre todo grandes reflexiones. Me permito dar paso al doctor Juan Francisco Solorio, de quien les contaba, ha sido el artífice de toda esta armadura logística que está permitiendo la transmisión de nuestro Congreso en todo el mundo. Y él quiere naturalmente saludar el panel y él tiene acceso a preguntas, a ver si nos quiere ayudar. Adelante, mi querido doctor Juan. Sí, muchas gracias. Bueno, pues más felicitaciones a todos. No tendríamos con qué agradecer la oportunidad que nos dan de participar en este su congreso primer mundial de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del ITRAS. Hay dos preguntas. Una es para todo el panel, el que la guste contestar o los que la gusten contestar, y es el papel del empresario hoy. Adelante, quien guste contestar. Pueden serlo todos. Adelante, alguien que ya guste. Sí, todos. Yo creo que pueden intervenir rápidamente todos. Tenemos unos minuticos. Adelante, Luis Fernando, con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Pues creo que el papel del empresario en este momento pues tiene que ser también de colaboración. Tendrá que ser de pleno respeto hacia sus trabajadores y a la inversa, ¿no? La relación laboral tiene que partir de ese respeto mutuo en aras de ir en la integración de equipos de trabajo que sean productivos y que sean relaciones de trabajo armónicas. Entonces sí creo que el empresario debe elevar esa cultura de trabajo para poder llevar a buen puerto su empresa o su institución según corresponda. Gracias.
Yo bueno, bien, Alejandro. María, de ninguna manera, yo espero. En la línea del doctor Luis Fernando, yo quería decir que también creo que el empresario tiene que tener una mayor comunicación con sus trabajadores para saber exactamente cuáles son las perspectivas y cuáles son los anhelos también desde el punto de vista del derecho del trabajador, para verlo más en la práctica, más directamente, ver esas carencias que con la pandemia que estamos viviendo, pues a lo mejor desde el punto de vista subjetivo no le llega al empresario de manera tan cercana, ¿no?, como puede ser necesario. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que el desafío para las empresas es tan grande como el que yo mismo planteaba para nosotros como organizaciones sindicales, y es un asunto de mindset, de mentalidad, en el cual podamos de verdad vernos distintos. Porque miren, en nuestra experiencia nos hemos encontrado con empleadores que son más marxistas que los sindicalistas tradicionales, porque realmente abordan la relación con las organizaciones sindicales desde la perspectiva del odio de clases. Es que ni siquiera es de la lucha de clases, sino del odio de clases, de la prevención. Entonces yo creo que ahí hay un reto enorme, es de transformar nuestra mentalidad, de ser capaces de vernos como cooperantes y no como contradictores, de vernos del mismo lado de la mesa y apostarle juntos a la sostenibilidad. Yo por mi parte pongo el acento en que la empresa, nosotros de Derecho del Trabajo la vemos en la relación persona que trabaja empresa, ¿sí? Pero la empresa en realidad es un lugar donde confluyen distintos intereses al mismo tiempo. Y el empresario o empresaria que dirige este barco está decidiendo con respecto a distintos intereses al mismo tiempo. Una empresa hoy que elabora un producto tiene que no solamente respetar las relaciones laborales, sino que respetar el medio ambiente, la sociedad, los consumidores, el Estado, pagar impuestos, etcétera, etcétera. Y en ese escenario de múltiples intereses, la persona que organiza la empresa, desde nuestra perspectiva de derecho de trabajo, tiene que no mantener conductas oportunistas, en el sentido de que en la medida en que tiene el poder, trasladarle inmediatamente la carga de un daño a la persona que trabaja. Quiere decir, no hay dinero para todos. Digamos, la empresa tiene que o pagar los impuestos o pagar a proveedores o no pagarle a los trabajadores. Bueno, la solución inmediata no puede ser despido o no pago a la persona que trabaja. Muchas gracias, Sebastián. Doctor David, ¿algún comentario? Sí, un ratito y un comentario muy corto. El papel del empresario, creo que en esta crisis, sí es verdad que los trabajadores son fundamentales para que las compañías sigan trabajando, mismo en una relación de trabajo 4.0. Creo que un empresario que tenga la capacidad de sobrevivir a esta crisis es absolutamente fundamental. Porque sin empresarios que puedan apostar y seguir trabajando, mismo con todos los desafíos y los problemas a la actual situación, creo que no vamos a tener derecho al trabajo en el futuro. Es verdad que tenemos que colaborar mutuamente, que estar todos de la misma lado de la mesa, pero es importante que esto sea muy, muy significativo. Probablemente tenemos que apoyar a los trabajadores, pero también a los empresarios que siguen trabajando y ultrapasando todas las dificultades que estamos viviendo. Esto es mi idea, naturalmente, que todas son muy, muy ricas y probablemente la verdad está en el medio de lo que estamos diciendo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor David. Bien, pues a mí la verdad es que tenemos muchos felicitaciones a todo el panel. La verdad es que sobre todo de Latinoamérica, Ecuador, el Perú, El Salvador, Chile. Y me parece que hay otra pregunta que sea prudente por el tiempo en este mismo sistema, que cada uno dijera algún comentario, aunque en específico se la hacen al doctor Alejandro Espina. Me parece que por el tiempo pueden también responderla y sería interesante conocer sus puntos de vista. Sindicato y empresa, ¿necesitan realmente a sus gobiernos? Y si sí, ¿en qué medida los necesitan? Muchas gracias. Bueno, creo que como fui el señalado inicialmente, empezaré. Yo creo que siempre será
una presencia ideal. Obviamente, en el idealismo no sería necesario. Si trabajadores y empresas lográramos vernos como cooperantes en la construcción colectiva de valor, pues uno diría, pues, ¿para qué las leyes y para qué los gobiernos? Pero yo creo que el tripartismo sí es un concepto totalmente válido, es útil precisamente para la construcción y el encontrar esos equilibrios que necesitamos cuando nuestro sesgo humano natural nos desvía de ese equilibrio ideal que deberíamos tener. Muchas gracias. María de Torres, por favor. Bueno, yo creo que el gobierno es el encargado también de proponer proyectos de ley, establecer leyes que de alguna manera son las que crean conciencia social y las que también transmiten información a los ciudadanos y a los trabajadores. Por lo tanto, es importante que esas leyes estén bien estructuradas, bien completas, tengan un desarrollo reglamentario adecuado para que esa seguridad jurídica que da la norma, pues también de alguna manera dé seguridad jurídica a las empresas y a los propios trabajadores. Bueno, yo creo que el gobierno, con su misión de proponer normas, hace una labor muy importante porque está creando conciencia social en la empresa y en los trabajadores y está delimitando derechos y obligaciones. Creo que es importante para la seguridad jurídica de todos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sebastián. Sí, muchas gracias. Yo creo que el rol del Estado es fundamental porque el diálogo social es como mínimo tripartito. Digo como mínimo tripartito porque el Estado teóricamente representa el bien común y entonces puede ser que las empresas, sindicatos estén muy bien en una negociación, pero sin incorporar en esa negociación intereses que para ellos no son relevantes, pero que son importantes para el resto de la sociedad. Y creo que el Estado es el que debe avanzar en eso. Para dar un ejemplo así rápido, por lo menos desde el punto de vista argentino, la cuestión de género dentro de la negociación colectiva. Nosotros vemos acá que en Argentina eso no se está desarrollando todo lo bien que quisiéramos, entonces tendría que ser función del Estado de incorporar dentro de la negociación colectiva una perspectiva de género y la atención de problemas particulares que hagan a esa perspectiva. También, por ejemplo, señalo ahí el tema del medio ambiente. Gracias. Muy bien, doctor Luis Fernando. Muy amable. Pues yo coincido con todos mis compañeros panelistas que pues han sido muy brillantes en sus exposiciones. Considero que pues el gobierno juega un papel fundamental. Relaciones de trabajo tienen que continuar en esa afán de conciliación tripartista, porque por un lado el gobierno tiene la obligación de velar por el bien común. Es decir, por un lado tenemos que garantizar la libre empresa, el poder de dirección y de organización que tiene el empleador, y por otro lado garantizar también la libertad sindical. Entonces creo que este trinomio tiene que coexistir en cualquier Estado de Derecho. Por tanto, me parece que el gobierno juega un papel fundamental en este diálogo social que tan necesario es en nuestras organizaciones sindicales y relaciones laborales. Gracias. Muchísimas gracias, doctor David Carval. El papel del Estado me parece fundamental. Es verdad que la autonomía colectiva es un valor imprescindible y que es necesario incentivar la autonomía colectiva entre empresarios, asociaciones, sindicatos, todo eso. Pero es importante que el gobierno cree las condiciones para que las partes se puedan sentar a una mesa y hablar y negociar. Y es muy importante para eso probablemente que haya estabilidad legislativa. Eso probablemente es uno de los principales incentivos a que la estabilidad legislativa, el ámbito desde que se puede negociar, que puede traer las personas a llegar a empresas más sostenibles y también a una negociación colectiva más sostenible. Muchas gracias. No, al contrario, a usted muchísimas gracias. Está llegando otra. Es pregunta, reflexión. Dice, en México las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas están encaminadas a prevención de riesgos de trabajo.
unas de observación obligatorias y otras no, como en el caso de las normas mexicanas, pero que aún algo más delicado lo es, que aunque sean obligatorias e impongan sanciones al incumplimiento, la propia ley en la materia no se cuenta con el personal suficiente por parte de la autoridad del trabajo en este país para vigilar el cumplimiento de las mismas. Para el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, ¿considera usted que con la reforma laboral constitucional del 24 de febrero de 2017 en México y la secundaria del 1 de mayo de 2019 realmente cambia el espíritu del sindicalismo en México? ¿Que los vicios que se han venido gestando para beneficio de los líderes y unos cuantos sí se logre cambiar con esta reforma, o por el contrario, se puede ver en un futuro la desaparición de los sindicatos? Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Pues muy interesante la pregunta. Pues lo que podríamos reflexionar es que el sindicalismo tiene que cambiar. Tiene que cambiar esos viejos vicios en los cuales pues nos encontraban anquilosados. En México pues teníamos una tradición de choque, teníamos una tradición de ser enemigos en las fuentes de trabajo, en las instituciones de gobierno que tienen sindicatos y que siempre se favorecían con fines electorales, como lo comenté en algún momento. Creo que el gran reto que viene con esta implementación de la reforma, con la legitimación de los contratos colectivos, y que si no se llegan a legitimar, pues tendrán que dejar de surtir efectos, y que también la democracia sindical se fortalezca, pues creo que van a ser parteaguas importantes en el nuevo devenir histórico de las organizaciones sindicales. Tenemos una disposición también muy importante en la cuestión individual, que bueno, también nuestra ley ya prevé que las cuotas sindicales ya no podrán ser descontadas al trabajador de manera directa, y eso es una cuestión que va a acarrear un impacto importante en las relaciones entre el sindicato con sus agremiados, porque si no, ahora ¿cómo le vas a cobrar esa cuota? Entonces creo que tendrán que irse legitimando en esa lucha que viene. Los líderes tendrán que ser muy cercanos ya con sus agremiados y realmente van a tener que bajarse de ese pedestal en el cual han llegado en las cúpulas de poder. Entonces creo que es un gran reto, va a cambiar en exceso, pero confío a su vez que se va a fortalecer esa libertad sindical. Se tiene esa posibilidad de que si alguien ya no quiere pertenecer a un sindicato, ya no se le va a obligar, no se le puede obligar, como cuando estábamos en los 60, 70 con la cláusula de exclusión, y que bueno, pues por fortuna ya queda en la historia. Entonces creo que sí tendrá que transformarse en nuestro país este nuevo sindicalismo. Ya no tiene que seguir aquilosado, ya no tiene que ir con prácticas extorsivas como sucedía anteriormente. La base trabajadora tendrá que tomar la mejor decisión. Y si a alguien le gusta o no le gusta donde está, pues tendrá la plena libertad de decidir, simplemente renunciar, mantenerse libre o en su caso armar o formar un nuevo sindicato. Ahí es donde vendrá la labor del dirigente sindical para poder mantener a su gremio unido. Entonces creo que el reto es grande y bueno, pues al tiempo, seamos optimistas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Hay otra pregunta en específico para el doctor Alejandro Ospina. Bueno, primero lo felicita por la ponencia. No se necesita tener títulos jurídicos para proponer la reflexión y opciones de soluciones de los problemas sociales. El sentido común, además del conocimiento que muchas veces nos falta a los abogados. Es necesario también transformar el sentido común y mentalidad de los dirigentes y bases sindicales, tomando en consideración la crisis mundial del sindicalismo, para que se entienda la necesidad de la transformación y evolución del sindicalismo y la propia dirigencia sindical. No, pues básicamente, perdón, ahí no le encontré la pregunta. Vamos a
Juan, si tú me dejas solamente darle gracias a quien envió ese Sí, por favor. comentario, pero sí hacer una referencia que me parece justa y oportuna. Un apreciadísimo amigo y líder sindical que nos acaba de robar esta pandemia, Julio Roberto Gómez, habló en Colombia y en el mundo entero de algo que se llama sindicalismo de valores. Y yo quiero traerlo aquí porque para esa transformación de la que nos habla la respuesta previa y de la que nos habla este comentario, es necesario que de verdad haya una transformación en el individuo, porque solamente gente de valores podrá construir sindicalismo de valores, que es el que demanda este mundo para ser sostenible. Gracias. Muchísimas gracias. Hay más preguntas para todos, en concreto para el doctor Sebastián Copoleta. Partiendo del caso que usted planteaba sobre la pareja homosexual que solicitaba la licencia, situación que no se encuentra regulada expresamente en el ordenamiento jurídico argentino, ¿los empresarios tendrían alguna responsabilidad por no actuar en situaciones como estas que generen desconocimiento de derechos para los trabajadores a pesar de que no exista una regulación concreta al respecto? ¿Y qué actuaciones podrían ejercer los trabajadores que se encuentren inmersos en este tipo de situaciones? Gracias, doctor. Bueno, gracias por la pregunta. Parece que le hice yo mismo porque necesitaba más tiempo, no tuve tiempo de desarrollar eso. Pero no fui yo mismo el que la hice. Sí, en realidad la empresa hasta ahora le basta con respetar ese espacio de libertad de los derechos fundamentales y con no meterse parece que cumple. Ahora, mi postura es que tenemos que dar un paso más y reconocer acciones positivas para que las personas puedan desarrollar sus derechos, porque si no, digamos, un derecho sin una acción para ejercerlo es como tener nada. Creo que eso es la frontera. Yo ir más allá de eso, me animo en este triple test que postulé y que el segundo de esos requisitos era una legitimidad. Y ahora, digamos, respondiendo a eso, creo que puedo ampliar un poco más. En el sentido de que si las empresas se manifiestan socialmente como propensas a reconocer estos derechos, bueno, creo que ahí hay más escenario para trabajar en una acción positiva. Esto no quiere decir que si la empresa no lo hace no podemos avanzar, pero me parece que si lo hace, entonces tenemos más escenario para trabajar al respecto. ¿Y por qué la empresa hace en estos momentos? Porque las empresas, como yo lo dije en la respuesta rápida anteriormente, y también agrego algo que dijo Luis y dijo Alejandro, las empresas ya no son la empresa de la primera o de la segunda revolución industrial, ya son otra cosa. El derecho del trabajo como quedó en esa idea de la empresa fordista, taylorista, de control, de rigor, de sanción, y quedó en esa idea donde, sumado a lo que decía Luis, el sindicalismo es el sindicalismo de ese estilo empresario, del sujeto trabajador que, que entiende la empresa como un lugar hostil y que se organiza en contra de ese poder hostil. Sin embargo, la empresa ya no es esa idea. La empresa se muestra como un lugar amigable, como un lugar de deseo. El capitalismo pasó por al lado del derecho del trabajo, lo dejó en aquella, Alejandro, saber me corrija, primera, segunda revolución industrial, y hoy por hoy la gente quiere ir a la empresa a trabajar, se siente a gusto en la empresa a trabajar, siente que su vida está dentro de la empresa y que por lo tanto genera expectativa de que yo acá estoy tan involucrado en la empresa, que esto no es una relación de subordinación, esto es una relación casi le diría matrimonial, ¿sí? Que estoy generando tantas expectativas que después cuando algún daño aparece y hay que colocarlo, esta persona se siente como defraudada, ¿sí? Dice, no, pero yo sentía que la empresa estaba obligada a darme a mí una licencia parental porque la empresa se muestra hacia el exterior apoyando a UNICEF. Nosotros en la empresa tenemos un día en donde festejamos, por decirlo, el Día del Orgullo Gay y tenemos charlas y
y capacitación en cuanto a diversidad, etc. Entonces yo me siento con expectativa a que eso sea una obligación de la empresa hacia mí. Fíjense que la empresa, hoy por hoy se muestra tan amigable que si sobre lo que decía Luis, si los sindicatos siguen pensando en plantearse como un sujeto que lucha contra un sujeto hostil que es la empresa, se van a encontrar con que de repente los sujetos no quieren participar dentro del sindicato porque no tienen esa idea combativa hostil. Si encima a eso le agrego que el sindicato no logra canalizar como institución intereses que están al lado pero que no forman parte de la relación, digamos, de subordinación estrictamente hablando, vuelvo con cuestiones de género, entonces esas personas van a ir por afuera del sindicato a través de otras organizaciones intermedias a buscar canalizar sus intereses frente a la empresa. Creo que acá logré meter algo de lo que dijo Luis y de lo que dijo Alejandro en mi respuesta. Gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Sebastián, muchísimas gracias a todos. Ojalá que el pequeño Alejandro, que por ahí se ve en la cámara, se aprenda el camino, que se aprenda este camino y que continúa después el legado de su padre. Muchísimas felicidades a todos, muchísimas gracias. Gracias. Terminamos con este panel y los esperamos, vamos a hacer una pausa activa y los esperamos para continuar con el siguiente tema, utilización de los medios alternativos de solución de conflictos frente a la congestión judicial. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias por la Gracias, David. Gracias, Sebastián. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Encantadísima. Muchas Gracias. Gracias. Saludos para todos, doctor Gracias. Juan. Saludos. Gracias, Luis Fernando. Gracias. Muchas gracias.